Buenos días. El día de hoy voy a hablar de Jesús. Y ya es tiempo de la verdad. Y es por eso que lo voy a mencionar. Vamos a contar la verdadera historia de lo que ha acontecido con la historia de Jesús. Y en simplicio, porque no hay mucho sublime, es lo que es. Allá en Tierra Santa ya había gente que estaba dando con el tramo energético. Cada quien hacía su modelo atómico y muchos seguían paradigmas de personas de quienes confiaban. Jesús era el más relevante. Jesús daba un paradigma y todos lo seguían. Y llegó a un tramo extremo. Jesús ha enseñado la compasión y a la vez ha promovido el dejar riquezas para poder así libremente volar al cielo. Y todo dogma que Jesús sacaba era un norte a seguir. La gente veía que el tramo energético del modelo atómico que Jesús presentaba a sus discípulos y más allá de sus discípulos les daba resultado. Jesús a su paso era como un contagio. Predicaba la palabra, ya después de la palabra predicada, cada quien empezaba y se concientizaba, y ahí era cuando empleaban el modelo atómico del sembrar y cosechar. El que siembra cosecha, cosas como esas. Y acontece que ya yendo en un resumido, acontece que Jesús y el diablo bien y mantenían un parámetro de respeto. Por más si todos lo conozcamos al diablo en un tramo de historia como el malo, el diablo tenía un parámetro de respeto hacia Jesús. Jesús hacia el diablo lo mismo. Ambos conocían del tramo energético. Y era así. Ya yendo al final, las crucifixiones en partes, ya por últimas, esta en especial, en sí, el dogma que ha agarrado Jesús era la madera, y era un extremo de respeto que Jesús tenía a la naturaleza, y él en sí era carpintero. Pero era ahí que no hay como el árbol ya muerto cobre venganza de cómo Jesús ha sido maltratado, castigado y demás. La gente que ha sido gente verduga de Jesús, como alma en pena, querían hacerle crucificar a Jesús
crucifíquenlo, a más no poder. Y esos verdugos han dado reconocimiento energético a quien ha talado y a quien ha hecho la cruz de Jesús. La cruz de Jesús era fuera de lo común. La cruz de Jesús era la cruz más corriente. Era como una hierba mala, la cruz de Jesús que ha cargado. Y esa cruz de Jesús que Jesús ha cargado era lo más parecido a la gente que decía, crucifíquenlo, que querían nada más no poder que crucifiquen a Jesús. Y en un dado hecho, Jesús ha cargado esa cruz, que era lo más parecido a sus verdugos. Y ha preferido Jesús cargar una cruz, la más corriente, la que más asemejaba a una hierba mala, que cargar esa energía de sus verdugos. Jesús era lo bueno. Y él hasta las últimas sabía lo que quería. Y de ese tramo al final, ya Jesús cargando la cruz, llegando, ya estaban enterados los del reino y otros reinos también más alejados. Les hablo de las monarquías de corona de oro. Estaban enterados del tramo energético, de las energías, y no sabían qué hacer, porque Jesús a su paso dejaba un dogma, y los reyes han dicho, no, si concurrimos en esto, Jesús va a dejar un dogma por el tramo energético. A eso por lo menos han llegado de entendimiento los reyes, y han querido hacer algo fuera como borrando el dogma que Jesús había dejado a su paso, y ha terminado siendo la mentira cristiana. Terminó siendo una mentira cristiana que hasta el día de hoy no se ha sabido. Y es que aquel día que Jesús ha sido crucificado, no nomás eran 3 cruces, sino que había una más, y era la cuarta, que en simétrica agudizaba el tramo de sufrimiento. El 4 hace alusión al sufrimiento, y eso ya sabían de Asia, ese tramo de filosofía de allá, del oriente. Eso ya lo trajinaban, y lo han puesto una cruz más para ahí que haya sufrimiento. Solo que Jesús, en el delirio, estaba a flor de piel su auge de espiritualidad, tal y como cuando estaba en el desierto. Y fue ahí cuando Jesús habló con Dios, todo. Habló en más de un idioma. Y eso es más que reconocimiento energético, el hablar más de un idioma. Hay gente que ni la sabe, pero termina hablando. Y eso aconteció con Jesús, pero en un tramo de reconocimiento energético de gente que estaba en la espiritualidad. Y la segunda cruz, que lo vamos a poner un tramo como que
no para pensar que uno va primero y el otro al medio, así, pero sí la que iba al medio de las tres no era Jesús. Era una mujer. La cuarta cruz era Jesús. Ya cuando aconteció de últimas la crucifixión, todo el delirio y el tramo de las cruces, la muerte, la resurrección y entre los amagues que han hecho para que el dogma de Jesús no sea pues, así, como que fosforescentemente, como para que todos lo vean y sean testigos, vía los dogmas que iban por los caminos de Jesús. Aconteció que ya después de la resurrección, todo eso ya al final ha desaparecido todas las cruces, todo. Y la gente como queriendo recopilar el saber qué ha acontecido, lo que hoy llamamos teólogos, han sacado diferentes hipótesis basado en un tramo energético de lo que ellos ya sabían. Y una ha sido de lo que hoy se conoce en una iglesia, hoy se conoce la iglesia como, y esos han sido uno, le hablo de los antiguos, que digamos hasta el día de hoy han dejado ese aporte de los que hoy llamamos teólogos. Han sacado con vía y estudio energético que dominaban ellos, han sacado que la cruz de Jesús no era una cruz, sino que era un palo. Les hablo hoy en día, quienes trajinan esa ideología son los testigos de Jehová, y han sacado esa hipótesis, que la cruz de Jesús no era una cruz, sino que era un palo. Y era por el tramo de que para los testigos de Jehová, o sea, lo que habían dejado de aporte, y la clave es que a los testigos de Jehová hoy trajinan esa ideología, que Jesús la han crucificado en un palo. Y era porque el tramo energético que dominaban en aquella época era, quién sabe, ya hayan sido testigos de Jehová también, o en colateral, porque uno es el prójimo. La clave es que han dado con que
eh, con el han salido con una hipótesis, y la hipótesis de la cruz de Jesús era que no era cruz, sino era un palo, y era por una razón. La hipótesis daba de que basado en el tramo energético de estos que hoy llamamos teólogos, han dado que Jesús era superior. Eso ya era algo que todos sabían. Hoy lo sabemos. Solo que estos sí han dado con certeza energética de que Jesús era superior, que venía de una hegemonía superior. Y por ese tramo de hegemonía han dado de que con la hipótesis de que a Jesús le iban a llevar la contraria, porque según el tramo energético nuestras energías divagan, y han dado que a Jesús le llevaban la contraria, porque supuestamente Jesús venía de otro mundo. Las energías hablaban solas, y para que ya en lo que Jesús sabía el tramo energético, Jesús cada vez y no le jugasen con llevándole la contraria, Jesús tenía que voltear la tortilla, y es lo que hacía. Solamente que ya cuando ha crecido Jesús, cada vez que crecía, Jesús ganaba reconocimiento energético de los maestros. ¿Qué les quiero decir? Que Jesús, para hacer una amalgama energética, para que no le llevasen la contraria, él empezó a predicar lo que hoy llamamos karma, solamente que él no decía el karma dice. Él ponía sus aportes en lo que era el karma y cosas de esa naturaleza, y lo predicaba. Y es eso lo que hacía. Y cada vez ganaba una amalgama energética, de reconocimiento energético. Cada vez tenía más poder energético de los grandes, a los mismos que tenían en jerarquía en las iglesias. Les hacía salir del horizonte en el que estaban y les hacía ver en todo ángulo. Y era ahí cuando Jesús recibía el reconocimiento energético de los grandes, él siendo pequeño. Ya siendo grande, ha llegado incluso a curar con posición de manos, lo que hoy llamamos Reiki. Son dogmas pagos que han dejado, es el Reiki lo más allegado. Y es lo que han dado uno de los tipos teólogos de aquel tiempo, han dado con la hipótesis, con una teoría en sí, de que para llevarle la contraria a Jesús, no la han crucificado en una cruz, sino que en un palo, por y lo que su hegemonía de Jesús era la más alta en aquella época.
y por eso han concluido que era en un palo, y eso era su teoría, y los que hoy trajinan esa teoría son los testigos de Jehová. Solo que Jesús ya sabía voltear la tortilla, porque a él siempre le han, de primeras de primeras era como que le llevaban la contraria. Y ahí es cuando Jesús ha empezado a aprender a voltear la tortilla para que la gente en sí sea seguidor de él. Y de ahí es que ha hecho una amalgama de seguidores. Tanto así que hoy en día Jesús es al que más se ha mencionado a nivel mundial. Y esa es la historia de Jesús. Pero la verdad es que sí ha estado en una cruz. Y cuando le han puesto en la cruz, Jesús les ha dado el reconocimiento energético a quienes le han puesto a Jesús en la cruz. Porque si le llevaban la contraria a Jesús, tan y solamente le iban a poner en un palo, como la teoría que hoy trajinan los testigos de Jehová. Dicho esto, pues ese es el aporte, y el comunismo aquí en Latinoamérica va a dar su fin junto con el cristianismo, porque ambos son alusivos. Y va a dar su fin este 10 de abril de este año, 2025. El comunismo se está muriendo, no nomás en Bolivia, sino que en Latinoamérica. Su último grito de comunismo y cristiano será este 10 de abril. Dicho esto, pues buen día todo el día, cambio y fuera.